El propósito de este video es mostrar a ustedes algunos ejemplos de lo que es la función compuesta. Obviamente hablamos que la función compuesta procede de la operación composición de funciones. Y es que yo puedo combinar funciones para obtener una nueva función. En este caso de la definición, pues entonces estoy tomando dos funciones f y g, donde se define la función f compuesto g, y está definida como que f compuesto g evaluado en x es lo mismo que tener f evaluado en g de x. Ahí pues está el diagrama de lo que sería matemáticamente la función compuesta, pero pues no nos vamos a detener en la definición teórica, sino que vamos a hacer énfasis en los ejemplos. Entonces para este caso voy a tomar dos funciones, la función f de x es igual a 3x menos 1 y una función g de x que es x más 2. Vamos a determinar a qué corresponde f compuesto g evaluado en x y a qué corresponde g compuesto f evaluado en x. Esto con el fin de verificar si al hacer las compuestas en orden diferente me va a dar lo mismo. Entonces para ello vamos a arrancar por definir la función f compuesto g de x. Entonces observen que de acuerdo a la definición que nos da el texto, la función f que está al lado izquierdo va a ser la función que va a estar más externa, más afuera, y que la función g, que es la que está a la parte derecha de la compuesta, va a ser la función que va a estar más adentro. Por eso aparece la g dentro de esos paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tal cual como se hace con los polinomios aritméticos, es empezar a reemplazar de adentro hacia afuera. Entonces en este caso voy a reemplazar de adentro hacia afuera. Entonces lo primero que hago es reemplazar el valor de la función g. La función g era x más 2. Entonces estoy reemplazando mi función g. Luego lo que voy a hacer es que cuando voy a escribir mi función f, entonces observen que en la parte superior dice que mi función f es 3x menos 1. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer eso que aparecía dentro de paréntesis en el paso anterior? Ese va a ser el papel de mi nueva x. Entonces, siempre que vaya a utilizar mi nueva x en la función f, entonces ya no voy a colocar solamente x, sino que voy a colocar el x más 2. Por eso observen que aquí aparece 3 en lugar de x, el x más 2 y menos 1. Obviamente, coloco un paréntesis para hacer acotación de que ese 3 va a multiplicar a todo lo que aparece dentro del paréntesis. Entonces ahí estoy haciendo lo que les acaba de mencionar. Luego, entonces recuerden que siempre que tengo un número al lado de un paréntesis y que entre el número y el paréntesis no hay ni un más ni un menos, entonces indica que ese número va a multiplicar a lo que hay dentro del paréntesis. Entonces, por tanto, 3 va a multiplicar a x, me da 3x, y 3 va a multiplicar al más 2, por eso me da más 6. Y el menos 1 que aparecía en la función f. Ahora lo que voy a hacer es una reducción de términos semejantes. Entonces recordemos que dos términos son semejantes cuando tienen la misma parte literal o en el caso de las cantidades numéricas pues que no cuentan con ninguna variable. En este caso el 3x no tiene semejante, lo voy a escribir igual, pero el 6 y el menos 1 son semejantes porque son dos términos independientes. Entonces como una es positiva y la otra es negativa, entonces lo que voy a hacer es una resta. A 6 le resto 1, me quedan 5, como el 6 es una cantidad de mayor valor numérico, entonces más 5. Y esta nueva función, como ya no puedo hacer más operaciones, es la función que va a corresponder a f compuesto g. Ahora vamos a ver a qué corresponde g compuesto f. En el caso de g compuesto f, entonces como la función g aparece a la izquierda, entonces esa función g va a ser la función externa y la función f que aparece a la derecha va a ser la función interna. Entonces en este caso empiezo por reemplazar esa interna. La función interna es 3x menos 1. Luego voy a aplicar la función g. ¿Qué me dice la función g? Que a la variable x le sume 2. Entonces, ¿quién está haciendo el papel de la x ahora? Pues el papel de la x ahora lo está haciendo todo ese paquete 3x menos 1. Entonces a ese 3x menos 1, que es mi nueva x, le voy a sumar 2. Luego, entonces lo que hago pues es hacer la reducción de términos semejantes como lo hicimos anteriormente. Entonces menos 1 más 2 es más 1. Y como no tengo más operaciones para hacer, entonces
observo que mi función g compuesto f es 3x más 1. Ahora vamos a ver que en f compuesto g me dio 3x más 5 y en g compuesto f me dio 3x más 1. Entonces, como apliqué la compuesta en un orden diferente, entonces es obvio que voy a obtener funciones distintas. Es por eso que estas dos compuestas son diferentes. Ahora en un segundo ejemplo vamos a tomar la función f de x es igual a raíz de x y g de x es igual a x al cuadrado menos 1. Vamos a determinar f compuesto g y g compuesto f. Vamos a iniciar por f compuesto g, entonces ya sabemos que la f va a ser la función exterior, la g la función interior. Reemplazo la función g, que es x al cuadrado menos 1. Luego entonces voy a aplicar la función f. Mi función f dice que le saque la raíz cuadrada a x. Entonces le vamos a sacar la raíz cuadrada. Pero recordemos que ya mi nueva x es lo que aparece dentro del paréntesis de f, que es x al cuadrado menos 1. Entonces dentro de la raíz voy a colocar mi x, que en este caso es x al cuadrado menos 1. Como aquí no puedo hablar de que yo saco la raíz de x al cuadrado por un lado y saco la raíz de menos 1 por otro, porque no es posible, entonces no puedo hacer reducción de términos semejantes ni nada por el estilo, ni ninguna operación algebraica. Pudiese factorizar, pero pues por el momento lo vamos a dejar de esta manera. Y entonces esa función raíz de x al cuadrado menos 1 va a corresponder a f compuesto g. Ahora vamos a hacer g compuesto f. Entonces g va a ser la exterior y f la interior. Entonces reemplazo la función interior, que en este caso es raíz de x, y luego le aplico la función g. ¿Qué es lo que me dice la función g? Que tome la x, la eleve a la 2 y después le reste 1. Entonces en este caso el papel de la x lo está haciendo el raíz de x. Entonces raíz de x elevado a la 2 menos 1. Y recordemos que siempre que tengo un radical cuyo índice es 2 y lo elevo a la 2, pues es como si cancelara el 2 de exponente con el 2 radical, y en este caso me daría x. O en otros términos podría decir que eso es valor absoluto de x, pero por el momento lo vamos a tomar como x. Entonces x menos 1. Como no hay en este caso términos semejantes para reducir, entonces puedo afirmar que mi función g compuesto f es x menos 1. Y observamos, como en el ejemplo anterior, que aquí las compuestas también me dan completamente diferentes. Por último, vamos a tener la función f de x es igual a 2x menos 5 y mi función g, x al cuadrado más 2x menos 1. Vamos a determinar f compuesto g y g compuesto f. Recordemos que obviamente pues las funciones pueden denotar cualquier letra, ¿no? Entonces no necesariamente siempre la f y la g. Entonces para ello vamos a iniciar con f compuesto g. Entonces f compuesto g, la f es la externa, la g es la interna. Entonces reemplazo la interna, que es x al cuadrado más 2x menos 1, que eso era lo que equivalía a la función g. Luego le aplico la función f. Entonces la función f me dice 2x menos 5, es decir, 2 por todo lo que tengo dentro del paréntesis que acompaña a la f, y a eso le resto 5. Entonces aquí lo que hacemos es, recuerden, como el 2 está al lado del paréntesis y no hay ni más ni menos, entonces ese 2 va a multiplicar a todas las cantidades que hay dentro del paréntesis. Entonces 2 por x a la 2 es 2x a la 2, 2 por 2x es 4x, y 2 por menos 1 es menos 2. Y a eso pues le resto el 5 que tenía ahí. Luego pues lo que hago es entonces la reducción de términos semejantes. Entonces observen que el 2x a la 2 no tiene semejante, lo escribo igual. Que el 4x tampoco tiene semejante, lo escribo igual. Y que el 2 y el menos 5, que son semejantes, tienen el mismo signo, entonces lo sumo. 5 y 2 son 7 y dejo el mismo signo de los dos, que es menos. Y este sería el valor de la función f compuesto g. Ahora vamos a determinar g compuesto f. Entonces g va a ser la externa, f la interna. Entonces voy a reemplazar la f es 2x menos 5. Luego entonces para determinar el valor de la g, entonces la g recordemos que es x elevado a la 2, entonces a mi x lo elevo a la 2, luego le voy a sumar 2 multiplicado por x menos 1. Entonces recuerden que mi nuevo x es lo que aparece en el paréntesis del paso anterior, es decir 2x menos 5, entonces 2x menos 5 elevado a la 2 más, luego aparece 2 por x, entonces 2 por quien está haciendo el papel de la x, que es 2x menos 5, y luego el menos 1.
Luego entonces hago la resolución de ese binomio elevado a la 2. Entonces recordemos que de acuerdo a los productos notables de álgebra de grado octavo, esa es la diferencia de dos términos elevados a la 2, que dice que el primero elevado a la 2, entonces 2x por 2x, que sería 4x. Luego menos 2 veces el primero por el segundo, entonces multiplico el primero, que es 2x por 5, me daría 10x, por 2 me daría 20x, más el segundo término elevado a la 2, o sea el 5 elevado a la 2, que equivale a tener 5 por 5, que es 25. Ya resolví esa expresión algebraica, entonces paso a la siguiente parte, que es multiplicar el 2 por lo que hay dentro del paréntesis. Entonces más 2 por 2x me da 4x positivo, más 2 por menos 5 es más por menos menos, y 2 por 5 me da 10, y el menos 1 que estaba restando. Luego lo que hago pues es la reducción de términos semejantes, observando que el 4x al lado no tiene semejantes, que 20x tiene semejante 4x, signos contrarios se resta, me daría 16. Como el 20 es de mayor valor numérico, lo coloco con su signo respectivo, que es menos. Y luego tomo los otros términos, que son el 25, el menos 10 y el menos 1. Sumo los dos negativos, me daría menos 11. Y a 25 le resto 11, me da 14. Y como el 25 es una cantidad de mayor valor numérico, entonces lleva más. Como no hay más posibilidad de hacer reducción de términos semejantes, entonces puedo afirmar que g compuesto f es 4x a la 2 menos 16x más 14. Y observamos que nos da diferente. Hago la aclaración que en este video no hago relación al dominio de la función compuesta. Esto debido a que no hay una manera específica de determinarlo. ¿Por qué? Porque las funciones que a este momento nosotros estamos trabajando, todas son funciones polinómicas. Y ya pues concluimos en sesiones anteriores que los dominios de las funciones polinómicas son los números reales.